¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las actualizaciones más importantes para la práctica clínica de los últimos años. Hablamos de la nueva guía de la AHA/ACC del 2026 para la tromboembolia pulmonar. Y créanme, esto realmente viene a cambiar las reglas del juego. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Si estamos listos para esta tremenda actualización. Porque no se trata de un ajuste menor, para nada. Es, en esencia, una nueva forma de pensar y de actuar frente a una condición que, como bien sabemos, puede ser letal. Bueno, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con lo básico del TEP, para sentar las bases. Luego nos movemos al diagnóstico. De ahí saltamos al corazón de esta guía, la nueva clasificación de la AHA. Después veremos cómo eso se traduce en el manejo del paciente. Y para cerrar, hablaremos de qué pasa a largo plazo. Muy bien, arranquemos con la primera sección, TEP. El enemigo silencioso. Aquí vamos a desglosar qué es, cómo funciona este problema y sobre todo por qué es tan peligroso. A ver, en esencia, el TEP es un bloqueo, un atasco en las arterias de los pulmones. El punto clave aquí, lo fundamental, es entender que este coágulo, el trombo, casi nunca se forma ahí mismo. No, en realidad es un viajero. Viene de las venas profundas, normalmente de las piernas. Por eso se llama tromboembolia. Y una vez que ese coágulo llega y se instala en el pulmón, bueno, desata una verdadera cascada de problemas. Se dispara la presión en el lado derecho del corazón, lo que lo pone a sufrir muchísimo, pudiendo llevarlo a fallar. Y al mismo tiempo, claro, se arruina el intercambio de oxígeno. Es una doble amenaza, por un lado hemodinámica y por el otro respiratoria. Pasemos ahora a la segunda sección, la sospecha y el diagnóstico. Aquí es donde empieza el trabajo de detective. Y la nueva guía nos da un camino muy claro para no perdernos. El proceso se puede resumir en estos 3 pasos. Ojo, no se salta directo a la tomografía. Primero, se evalúa la probabilidad clínica. ¿Qué tan posible es que esta persona tenga un TEP? Después, se usan los biomarcadores, como el famoso dímero D. Y solo entonces, si la sospecha se mantiene, se va a la confirmación por imagen. Para ese primer paso, una herramienta clásica es la escala de Wells. Cada uno de estos criterios va sumando puntos y nos ayuda a ponerle un número a esa sospecha inicial. Noten cómo los signos de una trombosis venosa profunda y que el TEP sea el diagnóstico más probable son los que más pesan. Es una forma de ser objetivos desde el principio. Y aquí tenemos una actualización clave. El dímero D ajustado por edad. En personas mayores de 50 años, en vez de usar un valor de corte fijo para todos, se aplica esta fórmula. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque nos evita hacer tomografías innecesarias en pacientes mayores, que muchas veces tienen el dímero D elevado por un montón de otras razones. Y bueno, si después de los primeros pasos la sospecha sigue ahí, bien alta, necesitamos la confirmación definitiva. Y ahí es donde entra el estándar de oro, la angiotomografía pulmonar. Este estudio es una maravilla, porque no solo nos dice sí, hay un coágulo, sino que también nos muestra el daño colateral, cómo está sufriendo el ventrículo derecho, e incluso puede revelarnos otras causas de los síntomas. Llegamos al meollo del asunto. Sección 3, la nueva clasificación de la AHA. Si hay algo que llevarse de todo esto, es lo que vamos a ver ahora. Este es el cambio que define por completo la guía del 2026. A ver, por un momento olvidemos los términos masivo o submasivo. La nueva guía nos trae 5 categorías, de la A a la E. Fíjense en el espectro. Va desde un TEP asintomático, que se descubre casi por casualidad, hasta un paciente que está en shock. Es una escala de gravedad muchísima más detallada y sobre todo más clínica. Y aquí se ve la evolución perfectamente. Pasamos de una terminología que a veces podía ser un poco ambigua a un sistema mucho más completo. Las categorías A-E no se fijan solo en la presión arterial, integran la clínica del paciente, los resultados de los biomarcadores y lo que vemos en las imágenes. El resultado, una guía para el tratamiento mucho más precisa, más a la medida. Esto nos lleva de la mano a la sección 4, el manejo agudo. Porque de nada sirve una nueva clasificación si no sabemos qué hacer con ella. Vamos a ver el tratamiento específico para cada una de estas nuevas categorías. Para las categorías A y B, que son las de bajo riesgo, el plan es bastante directo. La piedra angular es la anticoagulación. Y aquí viene algo muy importante. La guía respalda la idea de que muchos de estos pacientes se pueden manejar de forma segura en su casa. Esto es mejor para ellos y además optimiza los recursos hospitalarios. Ahora, cuando llegamos a la categoría C, de riesgo intermedio, la cosa se pone más seria. Estos pacientes sí o sí necesitan hospitalización.
El tratamiento principal sigue siendo la anticoagulación, pero la diferencia fundamental es que hay que estar encima de ellos, monitorizándolos de cerca porque tienen el potencial de empeorar rápido. La vigilancia aquí es absolutamente clave. La categoría D es zona de alerta roja. Hablamos de una insuficiencia cardiopulmonar que está a punto de estallar. Estos pacientes están al borde del abismo. Necesitan manejo en terapia intensiva. Y aquí ya no solo pensamos en anticoagulación, sino en terapias avanzadas para ir a sacar el coágulo activamente, como la trombólisis o la trombectomía. Y finalmente, la categoría E, el paciente en shock. Esto es una emergencia médica en mayúsculas. El objetivo es uno solo: restaurar el flujo de sangre a los pulmones, y hacerlo ya. Se usa de todo: trombólisis sistémica, sacar el coágulo de forma mecánica, e incluso se puede llegar a necesitar soporte vital extracorpóreo, como el ECMO, si nada más funciona. Pero la historia no se acaba cuando el paciente se va del hospital, ni mucho menos. Pasemos a la última sección: la vida después del TEP. Vamos a ver el tratamiento a largo plazo y las posibles complicaciones. Para el tratamiento crónico, la guía es súper clara. La primera opción son los anticoagulantes orales directos, o DOACs. ¿Por qué? Sencillo. Para la gran mayoría de los pacientes son más seguros, tienen menos riesgo de sangrado y no necesitan los controles de sangre constantes que exige la warfarina. Y la pregunta del millón: ¿por cuánto tiempo? Pues depende de la causa. Si el TEP fue provocado por algo temporal, como una cirugía, el tratamiento suele durar de 3 a 6 meses. Pero si fue no provocado, o sea, apareció de la nada, el riesgo de que vuelva es alto, y la anticoagulación podría ser para toda la vida. Es vital no olvidarse de las secuelas. Una de las más graves es la CTPH, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esto pasa cuando los coágulos no se disuelven del todo y generan una presión alta crónica en los pulmones. Es una complicación devastadora que necesita un seguimiento y un manejo súper especializado. Entonces, para resumir el gran cambio de esta guía, el mensaje central es este: la nueva clasificación de la A a la E nos obliga a juntar todas las piezas del rompecabezas: la clínica, los laboratorios y las imágenes, para tomar mejores decisiones. Es un enfoque mucho más integral y, por lo tanto, mucho más preciso. Y esto nos deja con una pregunta final, para que nos quede resonando. ¿Cómo va a transformar esta nueva forma de ver las cosas los resultados en la vida real? ¿Será este el avance que por fin nos ayude a bajar de forma significativa la mortalidad por TEP en los próximos 10 años? Bueno, el tiempo y sobre todo una buena implementación en la práctica diaria lo dirán.